Dios lo bendiga y guarde en Cristo Jesús. Por su amor y gracia estamos hoy aquí para poder continuar con la palabra del Señor Jesús y poder transmitir así una palabra de bendición para cada uno de ustedes según la benignidad y amor de Dios. Así que con el amor y la gracia de Él vamos a buscar, procurar transmitir la palabra como Él necesite y también que procuremos oír la palabra como Él lo necesite para edificarnos unos a otros y asimismo andar en el agrado de la verdad que Él quiere que andemos o caminemos. Así que damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir y pues darle gloria a Él. Vamos a orar para iniciar con el tema que hoy nos corresponde, que es orando ininterrumpidamente. Es el tema que tenemos para hoy, esperando pues que el Señor Jesús nos fortalezca, nos vivifique con su palabra. Vamos a orar para dar inicio. Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo, porque eres justo, porque eres nuestro consolador, nuestra consolación y nuestra fortaleza. Gracias, amigo nuestro y amado nuestro, por tu eterna y gran sabiduría. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, esperando en Cristo Jesús que seamos cimentados en la verdad y encaminados en la verdad. Gracias por tu gran amor y deleite, gracias por tu gran amor y fidelidad. Guíanos hoy para ser liberados de todo ataque espiritual, de toda obra del enemigo, que el enemigo no tome nuestra semilla y que nosotros podamos caminar rectamente en tu verdad. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, y sosténnos hoy en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, Señor amado, amén y amén. Ok, entonces, como mencionábamos, vamos a hablar del tema de orando ininterrumpidamente. Bueno, este, este tema va relacionado con el versículo de 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Ese es un versículo que nosotros hemos oído comúnmente y que nos habla prácticamente de que estemos continuamente orando. En el original, o la palabra en original, sin cesar, es adialeptos, que es un adverbio, dice adialeptos, perdón, adialeptos, y que indica ininterrumpidamente, dice, es decir, sin omisión, en ocasión apropiadamente, en ocasión apropiada. Pero lo han traducido en las Biblias como sin cesar. Pero vemos de que aquí el diccionario Strong Concord nos habla a nosotros de que la palabra que se ha usado o que se podría usar es ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente también hace causa de lo que puede ser sin interrupción. Es decir, que podríamos colocar este versículo como orad sin interrupción o orad ininterrumpidamente. ¿Y qué nos quiere dar a entender? De que busquemos la manera de que nada interrumpa la oración. Por eso, en ciertas ocasiones, cuando hay situaciones de las televisión, dice que ellos estarán transmitiendo las noticias, por ejemplo, sin interrupción, ininterrumpidamente, sobre un evento, sobre una actividad. Es decir, que van a buscar de que eso se dé constantemente, es decir, que nada evite de que se desconecten, por así decirlo. Entonces, en nuestro caso es la misma manera. Nosotros cuando oramos tenemos una comunión con Dios, una intimidad con Dios, una relación con Dios. Pero puede haber acontecimientos, puede haber sucesos que pueden provocar que nuestra oración sea interrumpida. Entonces, una de las cosas que Dios quiere de nosotros con la oración es de que nada ni nadie interrumpa nuestra oración. Pero para poder lograr eso, también necesitamos nosotros estar atentos. Por eso la palabra dice, velad y orad. Y la Biblia también habla de que el sabio ve de lejos el mal y se aparta. ¿En qué sentido? En el sentido de que si Dios nos muestra o que nosotros de alguna manera sabemos de que pueden venir ciertos cambios en nuestra vida y ver que esos cambios podrían provocar una interrupción en nuestras oraciones, nosotros deberíamos comenzar a tomar cartas en el asunto, como se dice coloquialmente, o deberíamos comenzar a ver qué hacer para que no sea interrumpida nuestra oración si esos cambios se comienzan a presentar. Y hablo de cambios, ¿por qué? Porque
Recordemos que nosotros vivimos de diferentes maneras. Puede ser que estamos bajo un punto, por ejemplo, hay personas que oran cuando tienen muchas cargas, problemas y circunstancias, y a veces cuando ya vienen situaciones tal vez de alegría dejan de orar. O algunas otras personas es diferente, ¿verdad? Que cuando están bien oran, pero cuando vienen problemas dejan de orar. O algunas otras personas cuando están solteros oran y cuando se casan dejan de orar. O viceversa, ¿verdad? Hay personas que tal vez cuando estaban solteros no oraban y cuando se casaron comenzaron a orar. Es decir, que hay acontecimientos que generaron cambios. Pero la idea es de que nosotros nos mantengamos, por así decirlo, inmutables o inamovibles con relación a la oración. Ya sea que seamos, por así decirlo, felices o que estemos tristes, que independientemente de los diferentes casos, la oración continúe. Que esa sea, por ejemplo, una magnitud eterna, es decir, que sea inamovible, que nosotros no lo cambiemos. Que todo lo demás pueda cambiar, pero que la oración se mantenga en nuestras vidas. Es decir, que la mantengamos ininterrumpidamente. No significa necesariamente que uno esté, por eso solo 24 horas de rodillas, sino que significa de que si hoy estoy triste, oro. Si mañana estoy alegre, oro. Si hoy, por así decirlo, estoy soltero, oro. Si voy a estar casado, oro. Si yo actualmente tengo mucho tiempo, oro. Si tengo poco tiempo, igual oro. Es decir, que nada ni nadie cambie o interrumpa mi oración. Ahora, para poner un par de ejemplos con relación a lo que estamos hablando de qué podemos hacer con respecto a lo que ha de venir, es decir, que actualmente puede ser que estemos orando, ¿verdad? Pero si se viene un acontecimiento futuro, puede ser que ese acontecimiento futuro pueda provocar que yo deje de orar. Entonces yo debo estar atento, algo así como la palabra menciona a los atalayas, pero es decir, que los atalayas eran personas que observaban qué era lo que habría de venir y basado en eso anunciaban o avisaban al rey o a los del ejército para saber qué iban a hacer según lo que habría de venir. Si el atalaya miraba que venía un mensajero, anunciaba que había un mensajero que se acercaba. Si el atalaya miraba que venía un ejército, él anunciaba que ese ejército venía. Es decir, estaba atento a lo que habría de venir. ¿Para qué? Para saber qué hacer. De igual manera, en este caso a veces son los profetas que pueden venir y decirle a las personas qué va a pasar. ¿Para qué? Para que estén atentos a saber qué hacer. Eso también se puede ver en el caso del libro de Hechos cuando dice que había una persona que era profeta que por lo que dijo anunciaba y decía que iba a venir una hambruna. ¿Cuál era el sentido de avisar que iba a venir una hambruna? Para saber qué hacer. También cuando se ve a José que el faraón soñó algo, la idea de darle interpretación, junto con la interpretación, le indicó qué debería de hacer. Entonces, si nosotros por la palabra o Dios por sabiduría nos muestra qué ha de venir, nosotros podemos orar al Señor o podemos prepararnos para que nuestra oración no sufra cambios, en el sentido que yo me mantenga en oración. Y por eso vamos a ver aquí un ejemplo de Proverbios capítulo 30, del 7 al 9, dice de la siguiente manera: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, este es un ejemplo que nos damos cuenta que la persona está, por así decirlo, apercibiendo en sabiduría. Apercibiendo en sabiduría porque él sabe hasta cierto punto, ya sea por lo que observó o por lo que meditó, que él sabía de que él u otras personas cuando tienen por ejemplo, una riqueza. Por eso dice aquí, no me des pobreza ni riqueza. Así que la riqueza, él podría ver que muchas personas que tal vez tenían riqueza se comenzaban a apartar el camino del Señor. Y él tal vez meditó y dijo, bueno, si yo tal vez también me dan muchas riquezas, puede ser que yo también me aparte del camino de Dios. Entonces él estaba observando en sabiduría lo que podía pasar si una persona tenía riquezas. Pero también pudo observar de que hay personas que podrían tener pobreza y que también a causa de esa pobreza podrían blasfemar el nombre de Dios. Por esa causa, él, al observar, al ver tal vez en lo que se podría ver, por así mencionar, en la comunidad o en la forma de vida de lo que le rodeaba,
Se dio cuenta que él podría caer, podría también poder caer en ese mismo problema que estaba observando. Y él se podía dar cuenta de que si tal vez Dios le daba riquezas a él, podría olvidarse de él. Y de que esta vez si Dios le daba, por así decirlo, una pobreza, en el sentido de que puede caer en mucha pobreza, en problemas, podría él blasfemar el nombre de Dios a través de pecar. Y en ambos casos se hace referencia a que dejaron de orar, es decir, dejaron de entrar en una comunión o una intimidad. Es decir, que este cambio de ahora tener riquezas lo apartó de la comunión. Y este cambio a la pobreza lo pudo apartar a también apartarse de la comunión con Dios. Pero obviamente con eso no quiero dar a entender de que no tenga alguien riqueza o pobreza. Lo que estamos meditando aquí, y por eso él dice en el versículo 9, no sea que me sacie y te niegue. Perdón, es aquí está. En el 8 dice, manténme del pan necesario, es decir, únicamente lo que necesito. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente sabemos de que no necesariamente significa que Dios nos va a mantener en pobreza o que Dios nos va a mantener en riqueza, sino que es lo necesario. ¿Lo necesario en qué sentido? En lo que yo necesito. Es decir, de que si yo, vamos a ponerlo en términos de necesidades. Si yo tengo una familia, hagamos de cuenta, con 8 hijos, obviamente no necesariamente voy a tener el mismo sueldo o necesito el mismo sueldo que si tengo 2 hijos, ¿verdad? Si tengo 8, puede ser de que el dinero puede aparentarse mucho, pero es necesario. Pero si yo tengo 2, el sueldo podría parecer bajo, pero lo necesario. Entonces Dios me va a dar a mí lo que es necesario. Entonces en este caso, él atisbó o vio por sabiduría de parte de Dios de que si él tenía mucho o tenía poco, iba a apartarse de la comunión con Dios. Iba, por así decirlo, dejar de orar. Por eso él, atisbando lo que habría de venir, o siendo sabio según lo que habría de venir, él sabe y ora a Dios y le dice, Señor, dame lo que es necesario. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo con lo que es necesario, no voy a continuar orando. Mi oración no va a ser interrumpida. Entonces Dios, por esta causa, nos habla a nosotros de diferentes maneras, aunque aquí estoy poniendo un punto, ¿verdad? De partida, de entender de que hay cosas que nos pueden apartar de Dios. Y y eso lo hemos visto nosotros, es decir, nosotros hemos visto a veces a lo largo de la vida cómo hay personas que tal vez están con problemas y situaciones cuando entran con Dios, esos problemas se resuelven y ellos se apartan. Pero también hemos visto que hay personas que tal vez están bien, vienen muchos problemas y también se apartaron, independientemente de las circunstancias. Entonces, Dios a veces lo que hace es avisarnos a nosotros de las cosas que habrán de venir para mantenernos firmes, para que cuando venga el problema nos mantengamos estables. Por ejemplo, hay una parte también en el libro de Crónicas y Reyes que le dicen al rey, rey, dentro de un año vendrá el rey de Asiria y te hará guerra. Así que prepárate y fortalécete. Entonces, ¿qué le estaban avisando? De que si él no se mantenía firme, en este caso, en nuestro caso, en la guerra espiritual, en oración, nos iban a venir a atacar, nos iban a derrumbar y íbamos a ser interrumpidos en la oración. Pero si nosotros mantenemos firmes en la oración y cuando venga la guerra o el ataque de parte del enemigo, nos vamos a mantener firmes y continuar orando. Y por eso Dios nos está avisando para que nuestra oración no sea interrumpida. Inclusive en ciertos cambios, como por ejemplo un nuevo trabajo, cuando personas inclusive pueden pasar de bachillerato a la universidad. Hay personas que cuando pasan a la universidad, que tal vez estaban buscando a Dios cuando estaban en su juventud y bachillerato, y cuando entran a la universidad a veces se apartan del camino del Señor, ¿verdad? O en otros casos es viceversa. En mi caso, yo cuando estaba en bachillerato no estaba con Cristo y cuando entré a la universidad, pues los problemas me provocó que yo me comenzara a buscar a Dios. Entonces, a lo que quiero dar a entender de que esos cambios que a veces se dan pueden provocar de que las oraciones sean interrumpidas, porque uno no atisbó de qué manera, por así decirlo, mantenerse en el camino del Señor. Inclusive a veces, por ejemplo, los trabajos, ¿verdad? Que a veces nosotros cuando somos jóvenes, cuando estamos estudiando y todo, tal vez no tenemos dinero, de repente alguien se gradúa, tiene un bonito trabajo y tal vez tiene, por así decirlo, ciertos ingresos. La persona ya lo utiliza para otras cosas y se termina apartando del camino del Señor o se termina enfocando demasiado en el trabajo y se aparta de Cristo. Entonces, a ese sentido es el que quiero resaltar con el hecho de atisbar
estar atentos a qué puede provocar que nosotros nos apartemos de oración, inclusive en los puntos, por así decirlo, ministeriales, ¿verdad? Que alguien ya está predicando y enseñando. También puede ser de que ya cuando estén predicando y enseñando, pues ya dejó de orar, porque tal vez se enfocó mucho en los temas o en tratar con las personas, y eso puede llevar, o malas decisiones llevar a que uno no esté bien preparado. Voy a poner el ejemplo que hemos puesto con relación a Moisés, que cuando Moisés, por así decirlo, estaba en el ministerio, en ese aspecto de que él comenzaba a tratar a las personas uno por uno para poder resolver sus problemas, ¿cuál era el punto? El punto era que si él se mantenía de esa manera atendiendo a las personas uno por uno, que era una gran cantidad de pueblo, lastimosamente él estaba descuidando su relación e intimidad con Dios por estar tratando temas, por así decirlo, ministeriales, ¿verdad? Por esa causa tuvo que venir Yetro y le dijo, mira, no está bien lo que estás haciendo. Si haces eso, tú desfallecerás y todos juntamente contigo. Por consecuencia, y le da una estrategia de colocar personas, ¿para qué? Para que él no descuide también su intimidad, porque su intimidad era necesaria. Es decir, que la atención al pueblo podría provocar la interrupción en sus oraciones. Y eso podría provocar que todo el pueblo decayera juntamente con él, porque él, por causa de esto, que también es lícito atender a las personas, podía provocar una desatención en su comunión con Dios y por lo tanto esa interrupción iba a provocar problemas. Eso también podemos verlo en el Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, cuando habla acerca de que a causa de la predicación del Evangelio y por consecuencia del crecimiento de los discípulos, porque desde el capítulo 2 al capítulo 6 vemos que había multitud primero que se convirtieron en 3,000, después se convirtieron en 5,000. Entonces había una gran cantidad de discípulos que se habían convertido al Evangelio y que había que atender a las viudas de ambos casos, tanto de los judíos como de los griegos. Y por eso en el capítulo 6, versículo 1, habla de que había un problema, una discusión, y que el apóstol Pedro junto con otros dijo, miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para tratar a las mesas, ¿verdad? Es decir, no es justo que nosotros dejemos de orar, dejemos de leer, para estar ocupándonos de ciertas cuestiones como atender a las personas, poner las mesas, las sillas, etcétera. No es justo. Más bien colocad varones que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de sabiduría, para que hagan esta labor, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué quiere decir? De que en ese momento la situación estaba provocando una interrupción en la oración en el ministerio de la palabra en los apóstoles. Entonces los apóstoles se dieron cuenta de que eso estaba causando o les iba a causar una interrupción en su oración. Por consecuencia, ellos lo que tuvieron que hacer es ver de qué manera resolverlo. En este caso, Dios le dio la sabiduría y la inteligencia para poner a diáconos, para que ellos se encargaran de eso y que eso no interrumpiera la oración y ministerio de la palabra de los apóstoles. Entonces nosotros en la vida cotidiana tenemos que observar, tenemos que estar velando y estar atentos para que nuestra oración no sea interrumpida y ser diligentes y también consultarle a Dios para saber qué hacer, porque obviamente a veces no tenemos, inclusive las mismas situaciones nos pueden provocar que no pensemos bien o no atendamos bien, y por eso necesitamos orar, ¿verdad? O preguntarle a alguien para consultarle, como en el caso de Yetro y Moisés, que Yetro fue, o Dios envió, por así decirlo, a Yetro para que le diera una instrucción a Moisés. Entonces vemos de que al observar las situaciones, tenemos que estar atentos a lo que ha de venir, ¿verdad? Darnos cuenta de que hay cosas que podrían quitarnos o que podrían interrumpir nuestras oraciones. También Dios nos va a avisar cuando leamos su palabra, cuando meditemos, qué cosas. Y eso, vuelvo a repetir, lo que nos va a ayudar a veces también es orar, darnos cuenta que viene y orar. Por eso aquí mencionaba, y él lo que está diciendo, dice en el versículo 7, 2 cosas te he demandado, es decir, que él había orado, se había dado cuenta de los problemas que podían venir, y él precavido ora, Señor, yo me doy cuenta de que puedo generar riquezas y eso me puede apartar de ti. Señor, puede venir un problema, en este caso en la escasez, y me puede apartar de ti. Por lo tanto, Dios, si es antes de que esas 2 cosas puedan venir, mejor te pido que me mantengas con lo necesario para no caer en interrupción de oración, ya sea por la riqueza o ya sea por la pobreza. El punto que quiero resaltar son los acontecimientos que pueden venir
estar atentos para que no se interrumpa nuestra comunión o nuestra oración con Dios. En este caso también tenemos que hacer conciencia de ese sentido de la situación de que no sea interrumpido. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos de que el tiempo de Dios es corto, es decir, que el tiempo está cerca de su venida. Y si el tiempo inclusive de su venida no estuviera cercano, de igual manera nosotros estamos a la puerta también de fallecer porque somos hombres, perdón. Entonces tenemos también que esperar la venida del Señor porque se aproxima, pero también saber de que podemos morir. Y si no estamos a cuenta, pues lastimosamente no estaremos muy preparados para el acontecimiento, inclusive el arrebatamiento, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay que estar en Cristo. Entonces el punto acá es de que nosotros debemos hacer conciencia de eso, que el sentido de la comunión y la oración es estar preparados para el acontecimiento de su venida. Estar velando en oración para no ser tentados, porque si no somos tentados, lastimosamente, no podríamos ser tomados entre los justos. Y por esa razón debemos estar preparados continuamente. Que inclusive la arma que el enemigo va a tocar para hacernos caer es dejar la oración. Y por consecuencia vamos a pecar. Vemos que Jesús, cuando sabía que iba a ir hacia la cruz, estuvo orando. Es decir, que él no se fue a dar su paseo, sino que él sabía que iba a venir un acontecimiento de la cruz y por eso optó por ir a orar. Porque sabía que si oraba, él iba a estar preparado para el acontecimiento que iba a venir, que era el acontecimiento de la cruz. Lastimosamente los apóstoles, en ese caso, no pudieron orar velando y los agarró desprevenido y por lo tanto fueron dispersados. Pedro niega a Cristo, después entra en amargura y se aparta y Jesús después lo tiene que ir a traer, ¿verdad? Porque una interrupción. Entonces, en este caso, lo que busca el apóstol Pablo en este sentido es hacer que nosotros seamos conscientes de que hay muchas cosas en el mundo. Hay muchas situaciones que pueden ser cotidianas que nos pueden apartar de la comunión con Dios o inclusive de la oración. Por eso veamos el versículo de 1 Corintios capítulo 7, del 29 al 31. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 30. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces lo que quiere transmitir el apóstol Pablo es que mantengamos una conciencia de lo que es realmente importante, de que ciertos aspectos pueden venir que inclusive podrían ser, por así decirlo, lícitos, como en el caso de que la persona que se casó, es decir, por eso que dice, pues los que tienen esposa, y el otro caso dice, los que lloran o los que se alegran, o los que compran o los que poseen, o los que disfrutan. Pero realmente estar enfocados de que la venida de Cristo está cerca y la forma de estar preparados para su venida es mantenernos constantes en la oración, que nuestra oración no sea interrumpida. Inclusive, vuelvo a repetir, por acontecimientos que pueden ser lícitos como tener una esposa. Por eso él dice, el que tiene esposa como si no la tuviese, en el sentido de estar enfocado en las cosas de Jesucristo. No significa que uno descuide o que alguien vaya a descuidar a su esposa, ¿verdad? Sino que quiera entender, bueno, tengo esposa, pero tengo que enfocarme igual en Dios. Yo puedo, por así decirlo, estar llorando porque me pasó un acontecimiento difícil, pero tengo que enfocarme en que tengo que seguir orando. Estoy alegre y damos gracias a Dios por eso, pero tengo que estar enfocado en que tengo que seguir orando. Puedo comprar cosas, ya sea en casa, un carro o inclusive que alguien va a comprar un terreno para un ministerio, pero tiene que estar enfocado en que la venida de Cristo está cerca y por lo tanto tiene que orar. De que alguien puede disfrutar, qué sé yo, comerse un helado, ir a comer, ir a visitar otros países o alguna otra característica que puede ser para cierto disfrute, que puede ser inclusive ilícito, que alguien, por ejemplo, trabaja y se va de vacaciones a las Bahamas, pero que eso no lo desenfoque de orar. Que siempre se mantenga firme en la oración y que la oración no sea interrumpida en ningún tipo de acontecimiento que se pueda manifestar en su vida. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia, por así mencionarlo,
de la importancia de mi relación y mi comunión con Dios para que esa relación y comunión no sea interrumpida por nada del mundo. Ya sea lícito o que sea ilícito, siempre mantenernos en la oración. Independientemente si estoy triste, estoy alegre, si puedo tener abundancia, puedo tener escasez, mantenerme constante en la oración. La oración es base indispensable, ¿verdad? Para todo lo que nosotros necesitamos y mayor aún porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y por eso dice la palabra, velad y orad. El enemigo va a buscar ponernos tropiezo. El enemigo sabe de que si hay una desconexión con Dios, vamos a poder ser arrastrados al error. Por eso no debemos descuidarnos. Por eso Jesús constantemente le decía a los apóstoles, velen y oren, manténganse constantes. Y nosotros debemos hacer conciencia. Cuando habla de hacer conciencia, no estamos hablando necesariamente de saberlo, porque todos podemos recitar este versículo, ¿verdad?, sin cesar, ¿verdad? Pero no necesariamente todos podemos estar conscientes de la importancia que puede ser estar velando en oración o estar orando sin cesar. Y por esta causa es de que a veces nosotros venimos y pasamos tal vez una semana sin orar, o puede ser que solo lleguemos a orar 5 minutos, y es por la razón de que no hemos hecho conciencia de la importancia de la oración. Es ser conscientes de que estar en Jesucristo es lo mejor que podemos hacer y buscar establecer esa comunión. Y que al no estar en esa comunión, estamos ejerciendo otras comuniones, inclusive con comuniones de tinieblas, ¿verdad? Entonces, por eso debemos fortalecernos y cimentarnos constantemente en la oración, para tener mayor amor y comunión con el amado, y asimismo también esa comunión y ese deleite en Él va a provocar de que Él nos, por así decirlo, nos envíe a proclamar lo que nos dijo en la intimidad, para que las otras personas entren al conocimiento de Jesucristo. Sin esa intimidad no vamos a poder recibir alguna instrucción o no vamos a recibir algún tipo de convicción o algún tipo de información, por así decirlo, que Dios nos quiere hacer revelar para que la expongamos a las personas y las personas pasen de tinieblas a luz, o que las personas cambien de su impiedad a la justicia de Dios, o que las personas enderecen sus caminos y sus pasos para la venida de Cristo. Entonces, por esa razón debemos estar bien atisbados en la oración. Y nos vamos a dar cuenta de que si no oramos, va a ser muy fácil que el enemigo nos haga caer en pecado. Y lastimosamente, si nos descuidamos en la oración, podemos ser llevados cautivos por causa de la falta de orar. O inclusive pueden causar frustraciones y problemas y de diferentes causas. Y lastimosamente, como ahí mencionó, ¿verdad?, nosotros podemos blasfemar, pero realmente la causa o el problema es de nosotros, porque ya nos ha indicado Dios que debemos orar continuamente, ¿verdad? Debemos estar atentos a mantenernos en la constancia de la oración, en constancia en amor con Dios, en constancia en comunión. Los tiempos son peligrosos, los tiempos están muy, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará, y por lo tanto debemos tener mucho cuidado nosotros de no caer en esa frialdad. Las muchas ocupaciones, inclusive como mencionaba, ministeriales, pueden provocar que nosotros nos desprendamos de la comunión y pensamos que estemos haciendo la obra y alejándonos de la comunión. Esto que menciono está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando le hablan a la iglesia de Éfeso, que dice que es muy dedicada, que es muy trabajadora, que es muy entregada a las cosas de Él, que pueden tener la capacidad de discernir entre lo que puede ser un falso apóstol y un verdadero apóstol, pero que han dejado su primer amor. Es decir, que han dejado de tener una continuidad en la oración y en la comunión. Entonces, de eso debemos captarlo muy bien, debemos entenderlo muy bien, de que cualquier cosa puede provocar el apartarnos de la comunión con Dios. Y debemos entrar en la conciencia de la importancia de la oración, pero no solo bajo el término del pensar, sino bajo el término de también saber cómo llevarlo a la práctica día tras día para concentrar nuestro esfuerzo en lo que corresponde a la oración. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono esfuerzo? Alguien dirá, hermano, pero esto se trata de gracia. Sí, la Biblia dice, esforzaos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de que nosotros vamos a recibir de su gracia, de su amor, de su bondad, a través de esforzarnos en entrar en la oración. Va a ser un esfuerzo diario. Porque si a veces nosotros esperamos el hecho de decir, Señor, pero no he sentido orar,
puede que ya pasaron 7 años y nunca sienta orar, ¿verdad? Y entonces es por la perspectiva del cumplimiento del mandamiento que Dios nos ha mandado a orar. Obviamente también nos ha dado otras armas o herramientas, como la palabra menciona y dice que Dios enviaría un espíritu de gracia y de oración. Entonces uno puede orar y decirle, Señor, para poder orar sin interrupción, necesito que tú me envíes un espíritu de gracia y de oración. ¿Para qué? Para ser impulsado a orar. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, el tiempo está muy cerca de la venida del Señor Jesucristo, que no lo tengamos por tardanza. Y si en dado caso, por así decirlo, Él, pues en lo que viene, también el enemigo va a estar atacándonos constantemente para que nos apartemos del camino de la verdad. Y no solo nosotros seamos arrastrados, sino que nosotros también nos llevemos arrastrados a otro. Y la manera de nuestra santificación y santificación hacia los demás es a través de la oración. La palabra dice que la palabra y la oración santifican. Y también Jesucristo dijo cuando oró, y por esta causa yo me santifico, Padre, para que ellos sean santificados en la verdad. Así que debemos estar muy atentos, esforzándonos, estar velando para que nuestra oración esté inmutable, es decir, que no sea tocada, no sea cambiada, que nos mantengamos firmes en el camino de la oración hacia Dios, independientemente de los diferentes acontecimientos que puedan venir. Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos ayude, para que nosotros nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque puede ser de que hemos estado otorgando el tiempo de la oración a otras cosas que no son necesariamente de Él. Y también puede ser de que por causa de nuestra negligencia o descuido, dejamos la oración, ¿verdad? Por estos cambios, por ejemplo, en la universidad, el trabajo, y eso nos ha provocado que nos hayamos apartado o inclusive hemos caído de la gracia del Señor, para que el Señor nos ayude y nos rescate y que retomemos el punto principal de la oración, como dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que nosotros busquemos primeramente establecer como prioridad, como base, como baluarte, nuestra comunión en oración con Dios, y que tomemos el consejo de la palabra que nos dice que oremos sin cesar, que oremos sin interrupción, que oremos ininterrumpidamente, o como lo vimos la vez anterior, que oremos sin omisión, que no omitamos la oración en ningún momento de acontecimiento, y que también el Señor Jesús nos ayude a ver por medio de su sabiduría, por medio de su ciencia o por medio de su profecía que está inclusive escrita, para prepararnos para los diferentes acontecimientos que han de venir, y eso nos alerte a saber de que lo que es esencial es la oración, ¿verdad? Porque inclusive cuando hablamos de la provisión de la gracia y el espíritu de oración, cuando Dios envía, si no estoy mal, en Zacarías, en ese punto se habla de que la tribulación era grande, que Dios les envía un espíritu de gracia y de sabiduría. ¿Para qué? Porque eso los iba a librar del acontecimiento, ¿verdad? Entonces nosotros nos descuidamos, nosotros somos a veces negligentes en ciertos cumplimientos del mandamiento, y esto es parte del mandamiento, o si alguien no lo quiere ver como mandamiento, véalo como consejo, un consejo sabio que nos va a librar de las garras del enemigo, un consejo sabio que nos va a librar de por así decirlo, sufrir amarguras. Por eso en el libro de Eclesiastés dice: acuérdate, joven, en tu juventud de buscar a Dios. No sea que cuando pasen los tiempos difíciles, cuando ya seas viejo, digas por qué es que no seguí el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, por esta causa, Dios sabe lo que ha de venir y sabe que lo mejor que podemos hacer en cualquier sentido por las cosas que habrán de venir es mantenernos constante en oración, y que las cosas se van a resolver en oración sin cesar. Por eso que vemos en Santiago, cuando habla acerca de Elías, de que él oró fervientemente por mucho tiempo. ¿Para qué? Para que las cosas cambiaran. Es decir, que él oró ininterrumpidamente, a pesar de la escasez que se estaba manifestando, a pesar de que los otros estaban desviando a otros dioses, a pesar de todo, se mantuvo ininterrumpidamente en oración. Y pues eso provocó que Dios tuviera muchas magnitudes sobre Elías, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tomar el ejemplo de la palabra, tomar el ejemplo de Jesús, de que Jesús, a pesar de todas las cosas que estaba viviendo, él no dejó de orar. Él tuvo una ininterrupción, o Jesús oró ininterrumpidamente.
Por eso vemos de que cuando habían problemas o situaciones, o inclusive pues tantas cosas que pasaban, él se apartaba a orar. Cuando miraba a la multitud, inclusive él buscaba estar a solas y se iba a apartar a orar. También por esa razón miramos a Jesús orando toda la noche o levantándose temprano a orar, porque él buscaba una ininterrupción, es decir, él buscaba una comunión constante. Él sabía de que si dejaba de orar podían venir problemas a su vida. Entonces, por esta razón, nosotros debemos ser sabios y prudentes y por eso vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti porque tú eres Dios, Salvador, tú eres un consejero, tú eres alguien sabio, tú eres nuestro Padre y nos has dado el consejo de la oración, que dentro de la oración podemos tener comunión contigo, podemos establecer nuestra relación, nuestro amor, nuestro lazo o nuestro vínculo de amor contigo, y que en esta ciudad amurallada que tú eres nos protegerás de las obras de tinieblas, porque tú velas sobre nosotros, porque tú guardas al que está morando en tu presencia. Por favor, ayúdanos a impedir o nosotros orar para que tú impidas que los acontecimientos de la vida, las cosas que inclusive pueden ser cotidianas o diarias, como el matrimonio, como el trabajo, como las instituciones educativas, las situaciones inclusive ya sea de riqueza o pobreza, o inclusive los otros acontecimientos ministeriales, o los problemas que pueden ser de alguna manera obvios o lícitos, que se pueden manifestar así como con Moisés o con los apóstoles, que nada ni nadie interrumpa nuestra oración. Pero nosotros también estar alerta, también estar velando, saber de que el enemigo puede poner tropiezo, que el enemigo puede poner manifestaciones para que nos desviemos, y por consecuencia podemos orar a ti, pedirte, así como pidió esta persona, no me des riquezas, porque no sea que me olvide, no me des pobreza, porque no sea que robe y blasfeme. Es decir, que mi oración y mi comunión sea interrumpida. Más bien manténme de lo necesario, porque lo necesario me mantendrá en el camino de la oración, de que mi oración y mi comunión sea ininterrumpido. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. También pedimos, papito lindo, por aquellas personas de que por causa de haber dejado de orar, han caído en pecado o se han alejado de la verdad. Te pedimos misericordia, Padre, para que ellos retomen la comunión. Saber que tú no los menospreciarás, sino más bien extiendes tu diestra para que se acerquen. Por eso tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 4, Padre, de que les dices que se acerquen con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Es decir, que les estás haciendo un llamado para que se puedan acercar nuevamente a la oración y saber de que tú les socorrerás, pero que también ellos se pueden apartar del mal a través de buscarte. Así que te agradecemos hoy, Señor y Salvador, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu fidelidad, y ayúdanos a nosotros, Padre, por ser diligentes para estar atentos a no olvidarnos de la oración. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayúdanos a entrar en la conciencia de la necesidad de orar y bajo la conciencia de la venida de tu Hijo Jesucristo para que no seamos tomados por sorpresa. Por eso nos llamas a velar en oración. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Dios, queremos venir delante de ti porque hemos escuchado tu palabra, nos hemos dado cuenta que tú eres la ciudad de refugio, tú eres aquel en el cual podemos encontrar salvación. Por esto, oh Señor, venimos hoy delante de ti sabiendo que solo en Jesucristo hay salvación, de que Él es el único mediador entre tú y los hombres y que por medio de la cruz hemos sido reconciliados. Por eso hoy venimos delante de ti aceptando a Jesús como Señor y Salvador y declarando que tú lo resucitaste de entre los muertos. Por eso queremos vivir conforme a tu palabra y arrepintiéndonos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, entregamos este tiempo para ti y te pedimos hoy que nuestra familia sea restaurada y todo lo que hemos destruido, que podamos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades, como dice su palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Hemos visto, Señor Jesús, que hay una necesidad que tenemos y la necesidad que tenemos es que tenemos que orar sin cesar, orar ininterrumpidamente. Por lo tanto, provéenos de un espíritu de gracia y de oración. Ayúdanos para ser conscientes de la palabra del mandamiento y el consejo de orar sin cesar.
Ayúdanos a ser consciente de todo ello, porque a causa de esto podemos ser liberados de muchos acontecimientos. Queremos tener la necesidad de ti. Sabemos de que por la falta de oración ha venido una falta de fe. Por la falta de oración hemos tenido falta de, inclusive de respeto hacia ti. Necesitamos retomar la comunión y la oración para poder tener la fuerza para afrontar las diferentes situaciones que estamos pasando. Ayúdanos también, Padre, para que traiga libertad, para que traiga sanidad, para que traigas medicina, para que traiga refugio, para que traiga restauración, para que quites todo espíritu de orfandad, para que tu palabra more en cada uno de nosotros sobreabundantemente para alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres eternamente y para siempre, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Te agradecemos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.